A ver, imaginemos esto. Un valle perdido en la Patagonia Argentina. Y de repente, en medio de ese silencio, no se escucha a un gaucho. Se escucha gente hablando en galés. Es una imagen rarísima. Y te lleva de una a la pregunta. ¿Qué hacían ahí? ¿Cómo es que una comunidad galesa se instala en el fin del mundo en 1865? Hoy vamos a hacer precisamente eso. Un análisis a fondo de Iei Bluadfa, la colonia galesa en la Patagonia. Y la misión es explorar una historia que es, bueno, muy compleja. La de un pueblo que escapa de la opresión en su casa y se convierte, queriendo o sin querer, en colonizador en otra tierra. Y para esto, nos vamos a basar mucho en el libro Global Politics of Welsh Patagonia, de Lucy Taylor. Un trabajo, la verdad, impresionante. Revisó archivos en galés, en español, en inglés, para tener la foto completa. Y si te parece, para empezar, propongo algo. Démosle la vuelta a la cámara. Empezar con el barco galés llegando, empecemos con la gente que ya estaba ahí. Pensemos, por ejemplo, en la memoria de un hombre indígena, Catrulaf. Él recordaba un mundo, justo antes de que llegaran los soldados argentinos, lleno de vida, de comercio, riqueza en ganado, adornos de plata. Y uno de sus lugares para comerciar era, y así lo decía él, donde están los galeses, en el valle del río Chubut. O sea que para él y para su pueblo, la llegada de los galeses no fue el evento que partió la historia en dos. Para nada. Fue como si abrieran una tienda nueva en el barrio. Exactamente. Eran un socio comercial más. Un punto nuevo en su mapa. Ellos no eran los protagonistas de la historia. Eran un actor más en un territorio que ya tenía dueños. Y esa perspectiva, lo cambia todo desde el inicio. Totalmente. Ya de entrada hay una tensión fascinante. Para los galeses era fundar una nueva patria, una utopía. Y para la gente de Catrulaf era un negocio más en su propia casa, justo antes de la catástrofe. Bueno, vamos a desempacar esto, que hay mucho aquí. El primer punto central es esta idea de posesión. El 28 de mayo de 1865, 153 galeses se suben a un barco, el Mimosa. Y no llegan a una tierra de leche y miel, para nada. Se topan con un lugar que las crónicas describen como brutal. Poca agua dulce, matorrales, un viento que no para nunca. Las dificultades eran abrumadoras. Hay una anécdota que lo pinta perfecto, es casi cómica. Una señora, Eleanor Davis, acostumbrada a sus vacas de Gales, intenta ordeñar una vaca de allá, una vaca criolla. Y claro, el animal no se deja, la embiste y ella desesperada grita: «¡Son vacas malditas! ¡Que Dios nos salve! ¡Son vacas con un espíritu maligno!». Esa anécdota es increíble porque detrás de la risa hay un drama. Es el fracaso de lo más básico. Te da una idea de la desesperación que sentían. Y uno se pregunta, para no darse la vuelta y volverse, tenían que tener una convicción de hierro, una justificación casi divina de que ese lugar les pertenecía. ¿De dónde salía esa idea? Ahí es donde la cosa se pone interesante. La justificación tenía, digamos, varias capas. Por un lado, los líderes del movimiento, como un tal Michael D. Jones, tenían una teoría muy de su época, del siglo XIX. Decían que los galeses, como pueblos celta, habían sido los civilizadores originales de Gran Bretaña, y que por lo tanto tenían el derecho moral de llevar civilización a tierras de gente salvaje. Así veían la Patagonia. Una lógica colonial clásica, pero con un giro galés. A nosotros nos oprimieron, ahora nos toca civilizar a nosotros. Otro líder, Edwin Roberts, revivió una leyenda galesa viejísima, la de un príncipe llamado Madoc. Supuestamente, este príncipe descubrió América en el siglo XII, o sea, antes que Colón. Y al usar esta leyenda, estaban creando un argumento de derecho ancestral. No somos nuevos aquí, estamos volviendo a lo nuestro. Un momento. ¿En serio usaban la leyenda de un príncipe medieval para justificar una colonia en 1865? Eso era casi desesperado, como buscar cualquier pretexto, por fantástico que fuera, para convencerse a sí mismos. Totalmente. Pero claro, el problema es que la tierra no estaba vacía. Y a los pueblos originarios la leyenda de Madoc, pues, no les importaba mucho. Su idea de posesión era mucho más directa. Y tenemos un documento que es extraordinario. ¿De qué se trata? Y es de una claridad política brutal. Él dice, y cito:
Digo que las llanuras entre el Chupat y el Río Negro son nuestras y que nunca las vendimos. Y luego viene la parte clave, dirigida a los galeses. Sé muy bien que ustedes han negociado con el gobierno para colonizar el Chupat, pero también deberían negociar con nosotros, que somos los dueños de estas tierras. ¡Wow! Es demoledor. Les está diciendo, miren, su contrato con Buenos Aires aquí no vale nada. Si quieren vivir en nuestro país, hablen con los dueños. Es una afirmación de soberanía total. Y esto choca de frente con la imagen que se suele vender de la colonia, ¿no? La del mito de la amistad. Exacto. Y esa carta es el puente perfecto para hablar de ese mito, porque la historia popular de Yughthlaffa, la que se cuenta con orgullo en Gales, dice que la colonia se fundó sin violencia contra los indígenas, a diferencia de otras. Y, para ser justos, en gran medida es verdad. No hubo guerras de conquista. Hubo cooperación, entiendo. Las fuentes dicen que los tehuelches les enseñaron a sobrevivir, a cazar guanacos, a moverse en esa pampa que para un galés debía ser otro planeta. Absolutamente. Hubo comercio, hubo una coexistencia pacífica por años. El problema no es que no hubiera amistad, es que el mito simplifica una relación que era mucho más compleja, porque se basaba en una jerarquía, una muy paternalista. ¿Paternalista en qué sentido? Hay que ir a las actas de los propios colonos. Después de su primer encuentro con el cacique Francisco, el Consejo Galés se reúne, y lo que escriben es brutalmente revelador. Acordaron, y cito de nuevo, tratar a los indios exactamente como nos tratamos unos a otros. Hasta ahí suena bien, muy igualitario. Sí, pero espera. La frase sigue, e incluso extenderles, como hacemos con los niños, la indulgencia debida a la ignorancia. ¡Wow! ¡Qué frase! Es una contradicción total. Por un lado, tratarlos como a nosotros, pero por otro, como a niños. Indulgencia por su ignorancia. Es decir, son buenos, pero no están a nuestro nivel. Ahí está la clave. Los veían como iguales en alma, como hijos de Dios, sí, pero inferiores en civilización. La amistad era posible, pero siempre desde la posición del galés como el adulto y el indígena como el niño. El mito de la amistad oculta esa jerarquía. Y me imagino que en el día a día, en privado, esa tensión salía. Las historias románticas nunca cuentan el miedo, los prejuicios. Para eso están los diarios personales, que son más honestos. Hay uno de un colono, T.G. Pritchard, de 1876. Es una joya. Él anota una charla con otra colona, y ella le dice, así sin más, que los indios son engañosos y envidiosos. Pero lo increíble es que en la misma charla, la mujer admite que los galeses los emborrachan y los estafan. ¡Qué locura! En la misma conversación está todo. El prejuicio racial y a la vez, el reconocimiento de que los suyos, los civilizados, se aprovechaban de ellos. Esa es la realidad cruda que el mito no cuenta. Una relación mucho más humana con todo lo bueno y lo malo. Exacto. Y toda esta red de relaciones se va a poner a prueba de la forma más brutal, con la llegada de un tercer actor, el ejército argentino y la conquista del desierto, que buscaba justamente imponer la soberanía argentina en esos territorios que el cacique Antonio reclamaba como suyos. ¿Y cómo afectó eso a galeses e indígenas? La rompió. Para siempre. Y hay una historia, una imagen que lo simboliza todo de una forma desgarradora. Es la historia de John Daniel Evans, un explorador galés muy conocido, le decían el vaqueano. Él tenía amistades muy profundas con los indígenas. Años después de la conquista, viajando, se encuentra una escena terrible, un campo de detención del ejército. Y detrás de un alambrado reconoce a uno de sus mejores amigos, alguien a quien él llamaba su hermano del desierto. No puede ser. Lo ve ahí, prisionero. Evans, desesperado, intenta sobornar a un guardia para que lo deje ir. No tenía suficiente dinero encima, así que le promete volver con más. Va a buscar el dinero, galopa de vuelta lo más rápido que puede, pero cuando llega, ya era tarde. Su amigo había muerto. La fuente dice que murió de pena. ¡Qué imagen! Es el fin de todo. Dos amigos, dos hermanos, separados por un alambre. Uno libre y el otro prisionero. Simboliza la imposición de un nuevo orden donde esa coexistencia con todos sus fallos ya no era posible. Ese evento lo marcó para siempre.
y es el símbolo de la impotencia galesa. Ellos también eran súbditos de este nuevo poder, el Estado argentino. Y esto nos lleva directo al último gran tema. La asimilación. Exacto. Los galeses fueron a la Patagonia para crear un lugar autónomo, para salvar su cultura de los ingleses. Pero el proyecto del Estado argentino era otro: construir una nación blanca, europea. Y para eso, todos los inmigrantes debían asimilarse, sin excepciones. El choque era inevitable. Y se vio en cosas muy del día a día, ¿no? Sí, y el ejemplo perfecto es el conflicto por los simulacros militares. El gobierno argentino ordena que todos los hombres, galeses incluidos, hagan ejercicios militares los domingos. Para los galeses, que eran súper religiosos, protestantes devotos, el domingo era el día sagrado. Intocable. O sea, su negativa no era por pacifismo. Para nada. Era una cuestión de principios culturales, religiosos. Se negaron en redondo. Y esto creó una tensión enorme. Para el gobierno era insubordinación. Para ellos era defender su identidad. Y esta resistencia a ser asimilados por Argentina los lleva a una decisión increíblemente irónica, ¿verdad? Es la gran paradoja de toda la historia. En el peor momento de la tensión con Argentina, los líderes galeses como Louis Jones hacen algo impensable. Apelan a Gran Bretaña. Se identifican como ciudadanos británicos y piden un consulado y hasta un protectorado británico. Es una locura. A ver si entiendo bien. Huyen de la opresión cultural inglesa, cruzan el océano para fundar una nueva Gales y cuando se sienten presionados por Argentina, le piden ayuda a la corona británica. Es la paradoja en su máxima expresión. Te muestra cómo las identidades son estratégicas. Ante la amenaza argentina, esa identidad británica de la que habían huido, de repente era su mejor carta. Pero esto también dividió a la comunidad. ¿No estaban todos de acuerdo? No, que va. Mientras esa élite de los fundadores impulsaba esta agenda pro-británica, muchos colonos de a pie, ellos solo querían vivir en paz. Estaban contentos de asimilarse. Y la prueba es que años después, cuando el presidente Julio Argentino Roca, el de la conquista del desierto, visita la colonia, los galeses lo reciben con aplausos y aclamaciones. Increíble. ¿Aclamaron al hombre que había destruido a sus antiguos socios indígenas? Sí, porque para esa generación, Roca no era el conquistador, era el Estado que traía orden, títulos de propiedad, ferrocarriles. La mayoría eligió la seguridad dentro de Argentina en vez del sueño utópico de la primera generación. El pragmatismo le ganó a la ideología. Y entonces, al final de todo este viaje, la historia que emerge es de puros grises. Los galeses en la Patagonia no fueron ni héroes puros ni villanos. Eran un pueblo atrapado en una dualidad muy fuerte. Exacto. Por un lado, un pueblo colonizado en su propia tierra, huyendo para no ser asimilados. Y al mismo tiempo, sin quererlo quizás, se convirtieron en parte de un proyecto colonizador más grande, el argentino, que terminó en la tragedia de los pueblos mapuche y tehuelche. Y el legado de esta historia tan compleja sigue muy vivo hoy. Sin duda. La narrativa romántica de Yaguá el Fa es muy importante en Gales. Se usa para el orgullo nacional como símbolo de la resistencia cultural galesa. Pero esa celebración muchas veces ha borrado del mapa las historias y sobre todo las luchas actuales de los pueblos indígenas en la Patagonia. Para ellos, la historia no ha terminado. El libro de Taylor, de hecho, cierra con una idea potente. Sugiere que para que esta historia avance, los países de origen de los colonos como Gales tienen un papel que jugar. No pueden solo celebrar su parte de la historia e ignorar la de los demás. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Cuando la historia de supervivencia cultural de un pueblo se construye sobre la tierra de otro, es posible transformar ese mito de la amistad del pasado en una alianza real, solidaria, en el presente. Las fuentes sugieren que quizás el camino no es seguir idealizando el pasado, sino encontrar luchos comunes ahora. Pienso en los esfuerzos por revitalizar lenguas amenazadas, tanto el galés como el mapuzungún. Quizás ahí, en un objetivo práctico y compartido, se puede construir un nuevo puente, basado no en el romance, sino en el respeto y en una lucha común.